solo saquemos en ese para no estarnos confundiendo, porque el otro día al chat que hicieron del colegio ingresaban compañeros del domingo. Verán que están grabando, compañeros. Ah, cierto. No ha quitado la grabación la licenciada. Está grabando. Es que ya empezó la otra clase, licenciada, compañera. Ya empezó la otra clase. Bueno, entonces después hablamos para quien nos ayude con la persona que nos recoge. Ok. ¿Qué clase? Hoy nos toca... Sociales. Sociales, creo. Sociales nos toca. En el otro examen me he sacado 10 sobre 10, ¿verdad? No me he dado cuenta, ahorita voy a ver. ¿En serio ya ingresó el otro licenciado o la licenciada no nos dejó apagando la grabación? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, dice. Buenos días, licenciado. Buenos Buenos días. días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Ya no se ¿Me le escuchan, escucha. chicos? A ver, me regalan un segundito, por favor. Sí, parece que es mi señal, ¿sí? Bien, chicos, como les mencionaba, ¿no? No se olvidará, por favor, seguir revisando nuestra plataforma. A su vez, a los compañeros que somos nuevos, no se olvidará, por favor, de igual manera, revisar las clases grabadas, ¿no? También no se olvide, por favor, de tener los documentos al día, menciones al día, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien. Entonces, como ustedes saben, prácticamente nosotros vamos a seguir avanzando en nuestro contenido, ¿sí? Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de Mesopotamia, ¿no? Si recordamos un poquito, Mesopotamia prácticamente es una cultura en donde se establecieron bases fundamentales directamente para la sociedad actual en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si recordábamos un poquito, ¿sí? Nosotros estábamos revisando la semana anterior acerca de las etapas de la historia, ¿sí? Muy bien. Ahora, en este caso lo podemos interpretar como el avance en la sociedad del ser humano, ¿no? Por ejemplo, si recordamos un poquito, ¿cuáles eran las etapas de la historia? La edad antigua, la edad media, la edad moderna, La prehistoria. Ya, muy y la bien. prehistoria. Ya, muy bien. Ahora, ¿en qué etapa apareció el ser humano? ¿En qué etapa él? En la Edad Media. La prehistoria. La prehistoria. ¿En qué etapa? La prehistoria. Ya, en la prehistoria, ¿no? A ver, si bien es cierto, nosotros podemos determinar, ¿sí? Que en este caso el aparecimiento del ser humano fue en la etapa de la prehistoria, ¿no? En la actualidad, ¿en qué etapa nos encontramos?
Contemporánea. Edad contemporánea. Contemporánea. La edad contemporánea. Excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros como sociedad hemos transitado por una serie de acontecimientos y sucesos, ¿no? Sin embargo, el día de hoy vamos a estudiar un poquito acerca de la primera gran cultura que prácticamente dio paso al nacimiento de las demás civilizaciones, ¿no? Hablando directamente de los egipcios, de la India, de la China, que prácticamente gracias a esta cultura se dio lo que es un paso importante en conocerla, ¿no? ¿Me verifican, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla, tal vez? Sí, Licen. Sí, licenciado. No, no Ya, dicen. muy bien, excelente, sí. Ya no. No le Ya, veo. listo. No, Listo, muy bien. ¿Me No, regalan no se un ve. segundito, por favor? Ahí tal vez. ¿Me confirman, por favor? No, ya dicen. No le veo. No, no, Licen, Bien, no se parece le ve. No, Licen. con algunas Buenos compañeras días. sí no se Ya presenta, le ¿no? hablo. Doña. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, un segundito, por favor, ¿ya? Ya, regálenme un segundo. Bien, nosotros en este caso, sí, regálenme un ¿Cómo está? segundito, por favor. Ya se nos va Arriba a se fue el habilitar, bus ahorita. ¿no? Sí, abierto creo que estás. Aquí, Ya, mete la mano regálenme y un ya saca el segundito. seguro ahí. Excelente, no se olvidará por favor de colocar los audios en silencio, ¿sí? No se olvidará por favor. Listo, ahí, tal vez pueden verificar por favor. Sí, Licen. Sí, ya se le ve. Sí, ya se ve. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros cuando vamos a estudiar directamente culturas, en este caso que nos han dejado grandes aportaciones, detallamos directamente, en este caso, la cultura de Mesopotamia. Audio. Ya no se escucha. ¿Ya no se le escucha, No se le escucha, licenciado, o licenciado. es mi audio? No se le No escucha, se No se licenciado. le escucha. Ya no se le escucha. ahí me Creo que escuchan, por favor. ahí sí. Ahí sí. Listo, muy bien, parece que era un poquito nuestra señal. Excelente. Entonces, como les comentaba, ¿no? La primera gran cultura o civilización que prácticamente existió, podemos detallar que fue Mesopotamia, ¿no? Si bien es cierto, se cataloga directamente que fue la primera cultura, en este caso, en que dieron paso a la creación de más civilizaciones, ¿no? Si recordamos un poquito, los primeros seres humanos vivían directamente en grandes comunidades, es decir, una población relativamente pequeña. Sin embargo, con el pasar del tiempo y la unificación de grandes territorios, dieron paso directamente a Mesopotamia, ¿no? Que en términos generales, el término significa la tierra entre ríos, ¿sí? Eso prácticamente permitió que el ser humano logre directamente trabajar en la agricultura y sobre todo obtener lo que son actividades importantes para la supervivencia, ¿no? Y dentro de Mesopotamia se establece la gran civilización porque obviamente ya acumulaban lo que son millones de habitantes, tenían las clases sociales bien determinadas y sobre todo aquí también aparece la adoración politeísta, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿qué es una religión politeísta? Cree en varios dioses. Excelente, muy bien. Tener la capacidad de creer en varios dioses, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos determinar que la religión como tal también se fortaleció en aquella época, ¿no? Y dentro de la historia universal se establece que Mesopotamia fue la primera cultura que existió como civilización y eso con el pasar del tiempo también permitió que varias culturas que fueron apareciendo realmente tomen sus bases en base a esta gran cultura, ¿no? Mire, por ejemplo, en el caso de Mesopotamia, esta imagen de acá, justamente de mi lado izquierdo, podemos observar la arquitectura de esta gran cultura.
¿sí? Aquí podemos verificar que los muros también son altos. Aquí también podemos visualizar, en este caso, que las casas de una u otra manera estaban rodeadas cerca de estos templos, ¿no? Miren, de mi lado derecho, aquí podemos encontrar un mapa geográfico en donde indica cómo fue el nacimiento de esta gran cultura, ¿sí? Si bien es cierto, la partecita que tenemos aquí, un poquito del rojo, realmente se establece que fueron los primeros orígenes, sí, en este caso del territorio de Mesopotamia. Y obviamente con el pasar del tiempo fueron incrementándose en este caso, pero con la participación y ayuda de otras culturas que nacieron dentro de Mesopotamia, ¿no? Muy bien, ahora vamos a conocer Mesopotamia. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Hermelinda, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, buenos días, Listen. Muy buenos días, por favor. Dice, la Mesopotamia es una región del Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, así como en sus terrenos circundantes. En esta región surgió durante la Edad Antigua la llamada civilización mesopotámica. Gracias a esa cultura, allí se inició la revolución neolítica, es decir, el desarrollo de la agricultura y ganadería hace alrededor de 12.000 años. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. Ahora, si nosotros podemos interpretar la ubicación geográfica, prácticamente lo encontramos en estos territorios, ¿no? Sí, justamente del lado derecho, en la partecita amarilla que nos encontramos, están justamente, ¿sí? La ubicación exacta en donde apareció esta gran cultura, ¿no? Hablando directamente de Asia Central, pero sobre todo destacamos los ríos más importantes, ¿no? En el caso directamente de el río Tigris y el río Éufrates, ¿sí? Entonces, miren, generalmente a Mesopotamia se le conoce como una civilización fluvial, es decir, que estaba cerca siempre de ríos, ¿no? Cabe mencionar que los primeros seres humanos prácticamente se ubicaban cerca de lagos, cerca de ríos, ¿sí? Cerca de afluentes, con la finalidad en este caso de que la tierra, una característica propia, se volvía más fértil, ¿no? Y eso permitía en este caso que los primeros seres humanos prácticamente trabajen en la agricultura, ¿no? Y directamente logren trabajar la tierra, logren tener productos y también comiencen con un proceso, en este caso, de domesticación, ¿no? Hablando de plantas, de igual manera de animales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de plantas nosotros podemos domesticar? Medicinales, las ornamentales. Muy bien, las medicinales. ¿Qué tipo de plantas medicinales podemos domesticar? La manzanilla. La manzanilla y la hierba La hierba, bueno. El orégano. la ruda. La menta. La ruda a veces. La menta. El orégano. Excelente. Santa María también. Romero. Muy bien. Miren, por ejemplo, tenemos una gran variedad de plantas, en este caso, que nosotros podemos domesticar, ¿no? Que de igual manera las utilizamos para tratar diferentes enfermedades. Por ejemplo, si en este momento digo me duele fuertemente la cabeza y no tengo pastillas cerca, ¿qué tipo de plantas son buenas en este caso para tratar el dolor de cabeza? Buscapina, doctor, licenciado. La manzanilla, la manzanilla. La manzanilla, profe. La manzanilla. Muy bien, la manzanilla. ¿Qué otra planta? El orégano. Limón también. El romero. El romero puede ser también La menta, el cidrón. Cedrón también puede ser, licenciado. Excelente, muy bien. Agüita de albahaca. En este caso, grandes
medicinas o plantas que son utilizadas directamente para tratar diferentes enfermedades, ¿no? Y además de ello, nosotros también las podemos tener en casa, es decir, podemos cuidarlas, ¿no? Y el caso de animales, ¿qué tipo de animales nosotros podemos domesticar? Un Los caballo. perritos, los gatitos, los Las conejitos. llamas. A las vacas. Excelente. Cuyes. Muy bien. Entonces, Los cuyes. Las A las gallinas. Conejo, no, doctor. vamos a tener lo que porque son después se lo come perritos, asado, profe. gatitos, gallinas, muñecos, conejos, ¿sí? Entonces, miren, tenemos una gran variedad. Y más que todo, la habilidad que tienen los seres humanos prácticamente es, en este caso, domesticar plantas, animales, y sobre todo utilizarlos para su beneficio, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿sí? ¿Qué es el trueque? Un cambio. Un cambio entre cosas. Un intercambio de cosas. Es De algo que el me sirve para intercambio otro. de los productos. O de animales también. Puede ser granos, comida. Que su valor puede ser el mismo, claro. No, Ver una cosa que cueste y cambiar con Muy otra cosa bien. que por ahí esté el precio. Es una actividad que se realizaba bien. hace En ese tiempos, caso, pues, los antepasados. Muy bien, excelente. Entonces, miren, prácticamente Es el era intercambio una o trueque visión del también. comercio en donde intercambiábamos, en ese caso, los productos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si digamos que en mi territorio prácticamente tenemos, ya no se olvidará de colocar los audios en silencio, por favor, ¿sí? Muy bien. No se Ahora, escucha, dicen, está sonando el celular. ¿sí me escuchan ahí tal vez? Sí, ¿Me Lice. escuchan? ¿Sí? Que los compañeros Listo, muy apaguen los bien. micrófonos. No se olvidará, por Sí, favor. en dicen, este tienen caso, casi la de mayoría colocar encendidos en los micrófonos y silencio no se les los escucha. micrófonos. Sí, muy bien, por favor. A veces tenemos interferencias. Excelente. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos interpretar que el comercio también fue una gran habilidad que nosotros logramos aprender, ¿no? El intercambio de productos. Es decir, si yo tengo un producto, digamos, las papas, ¿no? Y en otro sitio y en otro territorio tal vez cultivan lo que es el arroz. Entonces, yo intercambio directamente los productos con la finalidad, en este caso, de sobrevivir, ¿no? Y bueno, es una actividad que prácticamente se la practicaba hace 12.000 años atrás, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos los ríos principales, hablando del Tigris, del Éufrates, y sobre todo directamente podemos determinar algunos mares, algunos golfos que existían, ¿no? El mar Mediterráneo, el Golfo Pérsico, pero sobre todo la gran ubicación que los seres humanos logramos tener en estos territorios, ¿sí? Muy bien, ubicación geográfica. Me ayuda la señorita Sandy Celi, por favor. Ya. Ubicación. Dice, la región Mesopotamia se halla en el Oriente Próximo, extendiéndose en gran parte de los territorios actuales de Irán y de Siria, y en menor medida en las cercanías de sus fronteras con Kuwait y Irán y Turquía. Abarca un territorio compuesto de 4 unidades regionales: las mesetas de la Alta Mesopotamia, las llanuras de la Mesopotamia interior, las montañas y cordilleras, y las estepas o regiones desérticas. Excelente, señorita. Hasta ahí nada más 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, la ubicación exacta prácticamente está en Oriente Próximo, ¿no? Y sobre todo, aquí también podemos determinar, en este caso, que se encontraba en los territorios que nosotros conocemos en la actualidad como Irak, Siria, Kuwait, Irán y Turquía, ¿no? Por ejemplo, acá, del lado izquierdo podemos observar
¿sí? Prácticamente cómo creció Mesopotamia en los últimos años, ¿sí? Hablando directamente de los 12.000 años atrás y sobre todo destacando los ríos principales. Aquí encontramos las ciudades de Ur, Uruk, Babilón, Kish, que prácticamente fueron los sitios en donde se agruparon estas pequeñas comunidades y con el pasar del tiempo pues se construyó un gran imperio, ¿sí? Ahora, vamos a detallar los ríos principales. Uno de ellos, el Tigris, y el otro directamente, el Éufrates, ¿sí? Muy bien, ¿me ayuda en la lectura, por favor, la señorita Yuleidi Polonia, por favor? Estamos ahí, el río Tigris. Para el licenciado. Licenciado. No se Río- logra ver. Río Tigris, por favor. Tiene 1850. Ay, yo no sé leer eso. 1850 kilómetros de longitud, ya, muy bien. Y es el que tiene mayor. Es que se ve borrosa, licenciado, y como no ¿Se le ve alcanzo. pequeñito? Sí, me notifican, por favor, si lo vemos pequeñito y lo hacemos un poquito más Y grande. dicen, quiere que le Esto acerque un poquito más, borroso, yo se ve también. cuando casi se no la veo. alarga la pantalla, o sea, cuando se la ancha. Ya, muy bien, ahí tal vez. Ahí está mejor. Ahí está mejor, gracias. Y Por es el favor. que tiene mayor pendiente. Tu desnivel. Tiene pendiente su desnivel de nacimiento a no, Desembocadura. de 1150 metros tiene. Es que se ve borroso, licenciado, y yo como ¿Se le casi no ve? veo. Ya, muy bien. No se preocupe, por favor. Le vamos a hacer un poquito más grandecito. Ahí tal vez. Ahí sí, Aquí. gracias. Listo, Tiene muy bien. influentes a los largos de su. Y la largó. A lo largo de su parte izquierda, como él. Ay, no, licenciado, discúlpame, pero veo súper borroso. Se le ve borroso. Muy bien, como el Armenia Armenia y y el de de los los Sagros. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, estos son los dos ríos, en este caso, que acompañaban a esta gran civilización, ¿no? Aquí directamente podemos destacar que el río Tigris contaba con una longitud de 1850 kilómetros, ¿no? Y sobre todo destacamos directamente que su desembocadura, es decir, el sitio en donde directamente conllevaba este río, tenía 1150 metros. Es decir, era un río sumamente grande, sumamente extenso, ¿no? Del otro lado tenemos al río Éufrates. Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Leslie Joana, por favor. La basura. No se olvide de colocar en silencio, señorita Rosita, por favor. Muy bien, Buenos señorita días. Leslie. Buenos Se, días. Éufrates se extiende a lo largo de 2.800 kilómetros. Su desnivel es de 4.500 metros. Sin embargo, su pendiente es más suave en la mayor parte de su recorrido. Sus afluentes son el Tauro, el Balit y el Abur, que cruzan el antiguo territorio mesopotámico y poseen distintos caudales. El Abur es navegable casi todo el año, mientras que el Balí puede llegar a secarse. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí podemos hablar del Éufrates, ¿no? Que en este caso tiene 2.800 kilómetros, ¿sí? Y su desnivel o la desembocadura prácticamente es de 4.500, ¿no? Ahora, aquí podemos detallar que prácticamente este río como tal daba paso al fortalecimiento de los pequeños afluentes que prácticamente son lagos gigantescos en donde prácticamente llenaba el Tauro, el Balí y el Jabur, que prácticamente daba lo que es una gran virtud para que los seres humanos logren asentarse cerca de estos ríos y obviamente con la finalidad de trabajar en la agricultura, ¿no? Ahora, si yo preguntara cuál de estos dos ríos es el más extenso.
El Éufrates. El Éufrates dicen, El porque Éufrates. el Tigris tiene 1550 kilómetros de longitud. Muy bien, excelente. El río Éufrates, 2.800 kilómetros en comparación de los 1.850. Entonces, miren, si bien es cierto, estos dos ríos eran sumamente grandes, sumamente extensos, y la gran habilidad que llegaron a tener los seres humanos para vivir cerca de ahí y sobre todo prácticamente abastecerse, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de la religión, ¿sí? Los pueblos babilónicos eran sumamente religiosos y casi todos los elementos de su sociedad se comprendían a partir de la voluntad divina. Su concepción del mundo era limitada a los alrededores de la región. El mundo estaba limitado por las montañas, la inmensidad de agua, y cada dios le correspondía a ciertos reinos o dominios, ¿no? En el caso de la religión, los mesopotámicos mantenían una religión politeísta, adoraban pues a diferentes dioses que representaban los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y bueno, aquí tenemos al dios Anu, sí, que lo representaban directamente con el cuerpo de una persona. En la parte de atrás destacamos la imagen de unas alas. Aquí podemos verificar que siempre lleva algo en su mano, el rostro y su ropa también, ¿no? El dios Enlil, que también lo ubicamos de esa manera, y el dios Enki también, ¿no? Cada uno, pues, representaba directamente a un fenómeno, el agua, ¿sí? Hablando de la tierra, hablando del viento en general, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los pueblos de Mesopotamia dentro de los más representativos, ¿sí? Muy bien, los sumerios, ¿me ayuda en la lectura, por favor? La señorita Gladys o Mayra, por favor, ¿estamos ahí? Sí, sí estoy. Por favor. Leo, perdón. Cultura Sí, sumeria. Sí, cultura sumeria. Ya, déjeme un ratito, le agrando un poquito porque si no no veo. Listo. Cultura sumeria. Fue la primera nación mesopotámica que fundó las ciudades míticas de Uruk, Lagas, Kix, Ur y Eridu, con una economía basada en la agricultura de regadío. Fueron los inventores de la cultura cuneiforme y de gobernación mediante reyes absolutos que eran vicarios de los dioses en la tierra. Siga, por favor. Cultura acadia. Ya. Cultura acadia. Los acadios fueron el resultado de las invasiones de los pueblos semitas de la península arábiga, que perseguían la prosperidad de los sumerios. Entre ellos llegaron árabes, hebreos y sirios, que se establecieron hacia el norte de Sumeria y eventualmente prosperaron lo suficiente para invadirla y fundar el imperio acadio. Señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de los pueblos más representativos de Mesopotamia, tenemos la cultura de los sumerios, ¿no? Que prácticamente estaban ubicadas en las ciudades míticas de Ur, Lagash, Kish, Ur y Eridu. ¿Dónde hemos leído estas ciudades? ¿Dónde aparecieron estas ciudades, no? Bien, por ejemplo, al día de hoy, como ustedes saben, la mayoría de personas destacan directamente en la sociedad por ser bastante religiosos, ¿no? Hablando de la religión, hablando del catolicismo, hablando del cristianismo, en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, nos hablan de estas ciudades, ¿sí o no? Bueno, aquellas personas que han leído la Biblia. Sí, ¿verdad? Sí, muy bien. Prácticamente eran ciudades en el Antiguo Testamento en donde detallaban que ya conformaban lo que son sociedades de élite, ¿no?
Y más que todo, los sumerios son famosos porque prácticamente fortalecieron la agricultura y además de ello nos dejaron la escritura cuneiforme, ¿no? Que prácticamente al día de hoy es considerada la primera forma de escritura de los seres humanos y es nombrada directamente cuneiforme porque las primeras formas de escritura lo hacían a partir de cuñas. Eran pequeñas cuñas muy pequeñitas y lo hacían en tablas de barro bastante grandes, ¿no? Y eso prácticamente es considerado las primeras formas de escritura, ¿sí? Aquí también podemos determinar en este caso que la mayoría de los gobernantes, especialmente de los sumerios, eran adorados, en este caso, como dioses en la tierra, ¿no? Y además de ello, directamente contaban, en este caso, con templos y sobre todo contaban también con sus propias actividades políticas, ¿no? Aquí hablamos directamente de los acadios que estaban ubicados en la península arábiga y que prácticamente ellos tomaron el control cuando atacaron a los sumerios que estaban en el poder, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos identificar que cuando los acadios tomaron el control, permitieron que tanto hebreos y sirios eventualmente pues lograran llegar a estos territorios, ¿no? Ahora vamos a hablar de otras dos culturas también simbólicas dentro de Mesopotamia, ¿sí? La cultura babilónica. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Verónica Torres, por favor. Cultura babilónica. La ciudad de Babilonia engendró eventualmente su propia cultura en dos grandes periodos históricos. El primero, bajo el reinado del rey Hammurabi, en el que se conoce como el imperio, está algo ahí, dice, creo que no veo. Muy bien, babilónico. Babilónico, célebre por resistir a los ataques de los pueblos nómadas y prosperar enormemente en sus obras civiles y culturales y militares. Cultura asiaria. Los asiarios se establecieron hacia el norte de Babilonia, luego de caída del imperio de Hammurabi, y pronto fueron lo suficientemente fuertes como para establecer su propia monarquía, con ciudades importantes como Asur y Nínive, que cayeron bajo el ataque de la alianza entre babilónicos y medos en 612 AC. Antes de Cristo. Muy bien, excelente. Aquí también sacar de la cultura de Babilonia, ¿no? Que prácticamente logramos establecer que tuvo un crecimiento bastante acelerado a cargo del rey Hammurabi, ¿sí? Él prácticamente establecía normativas de conductas en las sociedades. Por ejemplo, hemos escuchado tal vez la ley del talión. ¿Alguna vez? Dicen, Excelente. ojo por ojo, diente por diente. Muy bien, excelente. La ley de talión prácticamente influía castigos a las personas que cometían los crímenes, ¿no? Por ejemplo, es algo similar a lo que tenemos al día de hoy, como el karma. ¿Qué es el karma? Lo que tú haces se te devuelve. Muy bien, excelente. Todo lo que nosotros hacemos, pues, se regresa, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿será que existe o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, dicen. Todavía trae... Sí, yo no creo que existe el karma se lo crea uno mismo. Ya, excelente, ¿no? Puede ser de que exista, no exista, pero también se logra establecer lo que son conductas de sanción. Cuando nosotros cometemos algún delito, cometemos algún error, eventualmente tenemos normas de castigo, ¿no? Prácticamente el rey Hammurabi se hizo célebre porque en su sociedad, eventualmente, cuando se cometían actos de corrupción, robos, violaciones, las personas que eran juzgadas eventualmente recibían los mismos castigos, ¿no? Y eso directamente permitió en establecer una sociedad más participativa,
más democrática, por decirlo así, en donde prácticamente la política, la economía, la sociedad en general se basaba directamente en el trabajo de todos, ¿no? Aquí también podemos destacar que el rey Hammurabi logró resistir lo que son enfrentamientos con pueblos nómadas. ¿Qué quiere decir el término nómada? ¿Qué es un grupo? ¿Qué es una persona nómada? ¿Qué quiere decir eso? Las personas que van de un lugar a otro. Muy bien. ¿Qué es un pueblo? Una persona que va de un lugar a otro, ¿no? Ahora, si yo digo un grupo es sedentario, ¿qué quiere decir el término sedentario? Que se mantienen Que viviendo en un solo se lugar. establecen en un solo lugar. Que viven en un solo lugar. En un solo sitio. Muy bien. Que se No se ubican ven o se para nada. sientan en un solo lugar. Muy bien. Y también podemos hablar de la cultura de los asirios, que prácticamente llegaron desde el norte justo a la caída del imperio de Hammurabi, ¿no? Aquí también podemos establecer que ellos mantenían ciudades importantes como Ashur y Nínive, ¿no? Y que en su momento también lograron tener alianza con los babilónicos y después obviamente llegaron a ostentar el poder, ¿no? Si bien es cierto, nosotros en este caso podemos atribuir, ¿sí?, que Mesopotamia al día de hoy nos ha dejado grandes aportaciones, ¿no? Como sociedad, como formas de gobierno, cómo prácticamente delimitar el territorio y sobre todo los aspectos religiosos que sirvieron de base en este caso para que las demás culturas que fueron apareciendo prácticamente dieran sus puntos de origen prácticamente en esta gran cultura, ¿sí? Si recordamos un poquito en Mesopotamia, en arquitectura, los sigurat, sí, que prácticamente eran torres gigantescas, resaltaban y que hasta el día de hoy son consideradas en este caso como patrimonios de la humanidad, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen. No, licenciado, de mi parte no. ¿Esto lo que nos está indicando está en el libro? Está en la plataforma, por favor, y en su portafolio, es decir, en su guía académica está toda la información. Es lo mismo. ¿Sí? No que tanto en los módulos, en su plataforma, está más detallado un poquito. Los dibujitos también Entonces, cambian. chicos, sí, en los módulos también los encontramos, Yo no ¿no? encuentro en mi Entonces, plataforma chicos, eso, Licen. sí, dígame. Profe, a mí tampoco me sale, no sale nada de su plataforma, nada. Compañeros A de ver, los Sí, módulos porque de yo la estoy unidad buscando 2. en el libro y no está lo que usted nos está dando, no está en el libro. A mí sí me salió, tiene que meterse a donde dice guía de aprendizaje. Ajá, ahí sí. Ahí está. Ahí mismo me metí, no Acá, sale. nuestra plataforma, ¿sí? Bien, verifican, por favor, si pueden ver mi pantalla. Sí, Licen. Listo, muy bien. Toda la información que nosotros trabajamos, ¿sí?, directamente lo podemos encontrar tanto en la guía de aprendizaje, que prácticamente es el portafolio que le conocíamos antes, lo tenemos ahí, o a su vez en los módulos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, vamos a la guía de aprendizaje, le damos clic, ¿ok? Nos sale directamente en nuestra guía o nuestro link, que donde nos lleva a nuestro portafolio digital. Y una vez que prácticamente se nos abra, nos va a salir toda la información que vamos a trabajar durante todo el año lectivo. Entonces, bueno, se me va abriendo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Entonces, miren, aquí tenemos todos los temas que vamos a trabajar y donde tenemos las páginas, las actividades. ¿Ok? Bien, entonces chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, me notifican por el Canvas, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos reencontramos el día jueves. Cuídense mucho. Licenciado, una preguntita. no deja tarea.